en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su lugar y vamos a leer en Gálatas 5, donde dice del fruto del Espíritu. Pero sabe que cuando estaba viendo lo que dice Gálatas y leyendo los versículos anteriores, me llama bastante la atención. Entonces, vamos. Aquí estamos. Gálatas 5. Desde el verso 17 empieza a hablar la palabra del Señor. Y empieza diciéndonos que porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis hacer. Pero lo que sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, si le bajan un poquito al volumen sería calidad por ahí. Entonces, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas cosas, las cuales os amonezco, como ya lo he hecho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Está claro? Mas el fruto del Espíritu, ¿qué es el fruto del Espíritu? No hay ley, o sea, la ley no está en contra de todo esto que produce el Espíritu Santo. Entonces, hemos estado hablando acerca del fruto del Espíritu Santo por algunos domingos, y las primeras 3 virtudes del fruto del Espíritu tienen que ver con los hábitos del corazón, cuya fuente es Dios. Tiene que ver con nuestra mente, tiene que ver con lo que pensamos. Puede tomar su lugar. Entonces, cuando nosotros lo miramos de esta manera, entonces dijimos que los primeros 3 tienen que ver con nuestro corazón. Es el amor, es el gozo y es la paz. Estos 3 están ahí, ¿verdad? Amor, gozo, paz, tiene que ver con nuestro corazón y tiene que ver con Dios. La Biblia dice que Dios es ¿qué? Amor, ¿verdad? La esencia de Dios es el amor, que en Dios hay gozo, que en Dios encontramos paz. Entonces Dios quiere que eso se reproduzca en nosotros. Cuando esto se reproduce en nuestras vidas, hermanos, entonces ahora vamos a ver cuáles son las otras 3. Y cuando miramos las segundas 3, podríamos decir de esa manera, de virtudes, se enfoca en nuestros semejantes. Una vez que estamos fortalecidos por el amor de Dios, en el gozo y en la paz. Entonces ahora los otros 3 se enfoca en nuestro semejante. Y allí es donde vamos el día de hoy. Y el día de hoy vamos a hablar nada más y nada menos que de la paciencia. ¿Cuántos tienen problemas con la paciencia? ¿Hay alguien? Mire, entonces sí, a algunos les va a hablar el Señor. Y a los otros también, ¿verdad? La paciencia como fruto del Espíritu Santo. Paciencia es una cualidad de resistir ante la provocación. Es más, esto viene de un término griego llamado macrotimia. Entonces, cuando miramos, hermanos, lo que es la paciencia, hoy vamos a ver, ¿verdad?, cuál es la relación. Muchas veces somos desesperados, ¿verdad? Somos desesperados, queremos las cosas ya, queremos las cosas rápido, estilo microondas, ¿verdad? ¿Cuántos tienen microondas en su casa? Sí, ¿verdad? Qué bonito es cuando usted tiene
un café frío y dice, no, el café me gusta caliente, ¿verdad? O un caldo, pongámosle, cualquiera de los dos con que usted se identifique. Mire, a mí me gusta el caldo caliente. Si un día va a ser por ahí un caldito y quiere invitar, hermanos, que esté caliente, por favor. Ahora, cuando ¿a cuánto les gusta el caldo frío? El de res, ¿verdad? Imagínense usted. Entonces tenemos el caldo y tenemos el microondas, lo metemos y en el término, ¿verdad? Si es solamente un plato, a los 2 minutos o a los 2 minutos máximo, ese caldo está hirviendo, está caliente, hermanos. Y entonces eso es lo bonito del microondas. Entonces nosotros nos hemos acostumbrado a una vida de microondas. Estamos en un ambiente donde todo es rápido, donde las cosas tienen que ser así, ya, ¿verdad? Porque no queremos perder tiempo. Si queremos, un ejemplo, ¿verdad? Si queremos tortillas, ¿qué pasa si queremos tortillas? Facilito, ¿no? En 1 minuto usted ya tiene las tortillas listas. Abre la bolsa, la calienta y se acabó. 30 segundos, ¿no? ¿Cuánto le ponen? Depende cuántas, ¿verdad? No, si eso es, ¿verdad? Pero si son unas 4, unas 5, 30 segundos, ya está lista, ¿cierto? Microondas, tenemos eso, ¿verdad? Ya, imagínense, 30 segundos usted. ¿Se acuerda cómo era en el tiempo de antes? ¿Cuánto tiempo llevaba comerse unas tortillas antes? Antes que las vendieran en bolsitas. ¿Cuánto tiempo llevaba? Depende desde dónde empecemos a contar el tiempo, ¿verdad? Porque si va a pensar desde que lo siembra, imagínense, ¿no? Desde que siembra el maíz. Había que esperar, ¿sabe que en muchos lugares, por ejemplo, tienen en el maíz en lo que son las mazorcas, ¿verdad? Y todavía las personas tienen que, para poder comer tortillas el otro día, tienen que desgranar esas mazorcas, tienen que quitarle el maíz. Después de eso tienen que cocerlo. Después de cocerlo tienen que lavarlo, tienen que ir a molerlo. Y hermanos, las distancias, ¿no? Tenían que caminar para ir a moler. Imagínense todo el proceso. Ir al molino, o si tenía en su casa y tenía que darle ahí, ¿verdad? O en la piedra. Total, de que llevaba todo un proceso. Y ya tenía la masa, pero ahora tenía que hasta arreglar la masa para poder empezar, tortear, prender el fuego. Qué estufa ni qué nada, ¿verdad? ¿Cuántos cocinaron con fuego de leña, con fogón? ¿Sí? Hay todavía algunos. Los demás, ¿qué es eso? Dicen, ¿no? Ahí un día de estos les van a explicar qué es. Entonces, imagínense todo el proceso. Y al fin iba a comer una tortilla. Llevó todo un proceso. Pero ahora, en donde estamos, hermanos, todo es rápido. ¿Quiere una sopa? ¿En cuánto tiempo tiene la sopa? Ya sabe cuál es, ¿verdad? 2 minutos ya está la sopa, hermano. Hasta los camarones nadando ahí, ¿verdad? Imagínese usted. Todo es rápido. Todo lo que usted quiera, ya, hoy día, ¿verdad? Llama ya en minutos. Es más, si en tantos minutos no está la comida, puedes reclamar, puedes hacer todo un show por eso. Y es rápido. Entonces estamos viviendo, hermanos, en ese estilo de vida donde todas las cosas son así, son rápidos, no llevan un proceso. Ahora, en este contexto en el que estamos, venimos y hablamos de paciencia. Como que si esa palabra ya no se debería de usar, ¿no? Pareciera, ¿verdad? Que bueno, ya, paciencia. ¿Qué paciencia? Queremos las cosas rápido. Pero cuando venimos a la palabra del Señor, hermanos, entonces encontramos que la paciencia, Dios es el que modela la paciencia. La paciencia es la virtud que ejerce Dios cuando no castiga inmediatamente las ofensas que hacen los hombres y las mujeres. Esa es la paciencia, la virtud que Dios ejerce. Ahora, hermanos, muchas veces cuando nos conviene, ¿verdad? Cuando nos conviene sí queremos la paciencia de Dios. Pero cuando no nos conviene, como ahora sí queremos las cosas rápido.
Cuando estamos pidiéndole algo a Dios, queremos que Dios nos conteste ya. Señor, quiero tal cosa, pero que aparezca como una, ¿verdad? Como aquello de los deseos, ¿verdad? Que usted dice, quiero un sombrero y ¡pum! El sombrero aparece en su cabeza. Queremos las cosas rápido, pero mire, ¿qué tal cuando cometemos errores? ¿Qué tal cuando estamos viviendo una vida en pecado? Ay, Señor, por favor, no vengas todavía. Deja que me arrepienta, que termine de gozar esta vida de pecado. No, eso no, ¿verdad? No, que todavía tenga un tiempo para arreglar mi vida. Que no venga. ¿Cuántos quieren que el Señor todavía no venga? Ajá, adentro dijo, amén, amén, Señor, espérate un momento más, ¿no? Que arregle mis cosas. ¿Cuándo estamos preparados para irnos con el Señor? Entonces, hermanos, la paciencia es la virtud que Dios ejerce cuando no castiga inmediatamente a las personas. Entonces la paciencia viene, ¿verdad? Es algo que Dios empieza a modelarnos. ¿Y cómo modela Dios la paciencia? Bueno, hermanos, mire, podemos encontrar ejemplos de lo que Dios ha hecho, y la paciencia que Dios ha utilizado. Y empezó con el primer ser humano. Empieza con Adán mismo. Dios hace a Adán, le hace, ¿verdad?, su esposa, y ahí pone a los dos, imagínense. Mire, y les da toda la tierra de herencia. Dice, mire, esto es de ustedes. Disfrútenlo, administrenlo. Aquí están todos los animales, pónganle nombre, son de ustedes. Coman, beban, vivan, todo esto es de ustedes. Pero hay ciertas reglas que tienen que cumplir, cosas que tienen que hacer. Y empieza Adán y Eva a vivir en aquel entorno tan bonito, y de pronto pecan y le fallan a Dios. ¿Se acuerda qué fue lo primero que Dios le dijo a Adán? ¿Qué fue lo que Dios dijo? ¿Alguien se acuerda? Sí, le dijo que no comiera del árbol. Ellos comen, y después de eso les pregunta. ¿Y qué les dice? Les hace una pregunta. Adán, ¿dónde estás tú? ¿Dónde están? Y en otras palabras, Adán y Eva, ¿dónde están? ¿Se me escondieron? ¿Se me perdieron? Como cuando nos perdemos en la hora de la prédica, ¿verdad? ¿En dónde están? Adán y Eva, ¿dónde están? Ahora, ¿qué me lleva a pensar esta pregunta, hermano? Mire, esto está interesante, esta pregunta. Cuando le está diciendo a Adán y Eva, ¿dónde están? A mí se me viene a la mente, bueno, al Señor se le perdió a Adán. Tan pilas era Adán que se le escondió a Dios mismo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Adán? ¿Dónde estás, Eva? ¿Dónde están? ¿Y qué dijeron ellos? ¿Se acuerda? Tuvimos miedo y nos escondimos, Señor. Mire, lo que yo aquí miro es la paciencia de Dios. Estaba como los niños que se tapan los ojos, ¿no? Y que se esconden. ¿Ha visto usted los niños así? Se tapan los ojos y según ellos están escondidos y nadie los está mirando, ¿no? Pero están enfrente de usted. Y cuando usted tiene la paciencia, usted juega con ellos y le hace como que si están escondidos. Mire la paciencia de Dios siguiéndole el juego a Adán y a Eva. Les está siguiendo el juego, se escondieron. Ok, pues vamos a jugar que están escondidos. La paciencia de Dios. Vamos a suponer que no los miro, Adán y Eva, imagínense. A ver, ¿dónde están? Aquí están. ¿Qué pasó? Mire la paciencia del Señor. Ojo con esto. ¿Creía usted que el Señor conocía todo lo que ellos habían hecho? Por supuesto que ellos sabían. Dios sabía de dónde venía, qué estaban haciendo, dónde estaban escondidos. Desde que llegó la tentación, Dios sabía todo el proceso. Pero otra vez Dios pone en práctica la paciencia y les pregunta y escucha que le cuenten todo. Porque si Dios hubiera sido de los que son precipitados, de hecho, ya sé que hicieron, ahora este es el castigo y se acabó. Sabe que Dios le da la oportunidad que hablen. La paciencia de Dios. Hermanos, y en toda la Biblia vamos a encontrar la paciencia de Dios. Y solo por resaltar algunos, otro de los ejemplos es Jacob. Lo que pasó con la descendencia de Abraham.
Dios muestra una vez más ahí su paciencia. ¿Sabe por qué? Hay una promesa que le hace a Abraham: en ti serán benditas las naciones, van a ser multiplicados tus hijos, y empieza a darle toda una historia. Tenía la bendición, tenía la promesa. Dios le había dado la promesa a Abraham. Ahora Abraham necesitaba tener paciencia, pero al final de cuentas, que tuvo paciencia fue Dios con ellos. Dios le da la promesa. ¿Le dijo que iba a tener hijos? Sí, le dijo que iba a tener hijos. ¿Qué hizo Abraham y Sara? Ayudar a Dios para que se apurara el proceso, ¿no es cierto? Con Ismael. Y entonces le dice Sara: no, mejor te doy mi sierva para que tengas un hijo, y ya ayudamos a Dios de esa manera. No tenían paciencia. Dios tuvo paciencia y les dejó pasar esa. Después tuvieron el hijo. Pero ¿qué pasa después con los nietos de Abraham? Vienen los nietos, hermanos, y estos muchachos venían peleando desde que iban a nacer. Y está todo el proceso, verá la historia de Jacob, que pasa con Esaú. Esaú vende la primogenitura, vende la bendición que Dios le había dado. Imagínese usted. Está diciendo: bueno, tú vas a ser bendecido. No, yo no lo quiero. Por cualquier cosa. Un plato de lentejas, lo que caiga, ¿verdad? Pero yo no necesito eso. ¿Para qué lo quiero? Despreciando la bendición de Dios. Dios tiene paciencia y sigue todavía con el proceso. Ahora la toma el otro hace trampa. Sabía que Jacob hizo trampa, ¿cierto? Viene y hace ahí unas cosas, hermanos, mira, raras. Rebeca ayuda a su hijo. Es más, ella induce a su hijo a que mienta, que haga trampa. Ella misma cocina, ella misma prepara, ella misma empieza, hermanos, a tratar, ¿verdad? De mentir, ¿verdad? De hacer trampa. Y cuando todo eso pasa, imagínense todo eso, en medio de todo aquel contexto de lo que a Dios no le gustaba. Pero ¿sabe qué? Dios tuvo paciencia. Dios tuvo paciencia, y en medio de todo lo malo, saca algo bueno. ¿Sabe que eso es lo que pasa con nosotros hoy día, hermanos? Lo que Dios hace con nosotros hoy día. Porque muchas veces decimos: es que era la voluntad de Dios. Esta sí era la voluntad de Dios, ¿no? Y entonces, ¿cómo así que esta era la voluntad de Dios? Lo que pasa es que Dios, pues, ya cuando uno va ahí, Dios dice: bueno, por mi paciencia te voy a dar otra oportunidad. Es que no era esa la voluntad de Dios. ¿Se acuerda cuando le preguntan al Señor Jesús: Señor Jesús, ¿qué hay del divorcio? Porque Jesús en algún momento está diciendo: no, es una sola vez, ¿verdad? Y ya. Y entonces viene y dice: ¿pero qué hay del divorcio? Sí, bueno, Jesús, mira, si Moisés dijo que sí se podía dar la carta de divorcio. ¿Sabe qué le dice Jesús? Es que por ser de cabeza dura. Porque las personas han sido de cabeza dura y han hecho, ¿verdad? Y Dios, bueno, en su misericordia, en la paciencia de Dios, Dios les ha dado otra oportunidad. Pero no es que Dios quiera eso, no es que ese sea el plan de Dios. Pues ya estamos así, pues bueno, vamos a trabajar con eso. En la paciencia de Dios está dar otra oportunidad. No sé si me estoy explicando. Es la paciencia de Dios en acción lo que vivimos. Eso es la misericordia del Señor. Por eso dice que son nuevas las misericordias, y el Señor siempre está ahí tratando de darnos otra oportunidad. Pero ya regamos todo el asunto, ya arruinamos el plan de Dios. Bueno, hay opción B, sí, y ahí donde estamos, el Señor empieza a levantarnos. Ahí donde estamos, el Señor empieza a darnos otra oportunidad, porque Dios es un Dios de oportunidades. Amado hermano, y podemos ver el final. Hay un buen final. Después Dios le cambia el nombre. Mire qué interesante esto. Dios le cambia el nombre a Jacob y le pone Israel. ¿Por qué? Porque Dios está restaurando. La paciencia de Dios está ahí. Y es más, hasta ahí en la Biblia dice que lucha con un ángel Jacob. Imagínense la paciencia de Dios. Está interesante.
¿Sabía usted que, la Biblia dice que Jacob, en uno de esos momentos que iba huyendo, tuvo un sueño, tuvo una visión, ¿verdad? Y ahí cuando estaba luchando con un ángel. Y le decía al ángel, no te dejo ir hasta que no me bendigas. Y estaba en eso. Otra vez, la paciencia de Dios. ¿Cree usted que podía el ángel ganarle a Jacob? ¿Sí o no? ¿Se lo ha preguntado alguna vez? ¿Cómo es que, mire, aparentemente, ¿quién ganó ahí en esa historia? Ganó Jacob. Si hacemos memoria, cuando los ángeles del Señor llegaron allá con Lot a sacarlo de Sodoma y Gomorra, ¿se acuerdan de esa historia? Las personas habían hecho lo malo, Dios manda en su misericordia, en su amor por Lot y su familia que lo saquen. Vienen los ángeles, están adentro, la gente está afuera, quieren entrar. Y entonces dice la palabra del Señor que viene un ángel y sacó su mano. ¿Y qué pasó cuando sacó su mano? Todos quedaron ciegos. Imagínense, todos ellos quedaron ciegos y ya no pudieron hacer nada. Ahora, Jacob estaba luchando con el ángel, ¿no? La Biblia dice que nosotros fuimos hechos poco, mayor o menor que los ángeles. Menor que los ángeles. Nosotros fuimos hechos menor que los ángeles. La pregunta del millón que ahí hay es, entonces, ¿cómo fue que Jacob le ganó al ángel? Está interesante, ¿no? Porque eso pasa, él fue bendecido. Suéltame, no suéltame, ¿verdad? Porque déjame ir ya. Mire, hermano, otra vez, es la paciencia de Dios. Dios en su paciencia trabaja con el ser humano. Dios en su paciencia le da oportunidades. Dios tiene paciencia. Y el último que me gustaría mencionarle es la vida de Jonás. ¿Se acuerda de Jonás? Aquel que a veces nos identificamos con él, ¿no? Por desobedientes. Y viene Jonás y se va para otro lado. Lo agarran, va en un barco. ¿Y quién es el culpable? Bueno, todo apuntaba que era Jonás. Y dice Jonás, sí, yo soy. Lo agarran, lo tiran al agua. Dios en su paciencia pudo haber dejado que se ahogara ahí. Estaba en medio mar, imagínense, ni por buen nadador que hubiera sido, él se ahogaba ahí. Pero Dios en su paciencia le da otra oportunidad. Y manda ahí un pez, y usted sabe la historia. Llega allá con los de Nínive, ellos habían desobedecido, pero en su paciencia Dios les da otra oportunidad a los de Nínive. La paciencia de Dios. Entonces, quiero hacerles una pregunta. Hasta ahí donde vamos hasta el momento, ¿usted cree que Dios es paciente? Amén. Ahora, lo que necesitamos es imitar la paciencia de Dios. Lo que necesitamos, hermanos, nosotros es ser practicantes de la paciencia. Aprendamos. Si tenemos un Dios paciente y nosotros somos sus hijos, amén. Como hijos de Dios necesitamos nosotros reproducirnos. ¿Sabe que la mayoría de veces los hijos, y más los pequeños, ¿verdad?, quieren parecerse a los padres? Yo quiero ser como papá, yo quiero ser como mamá, y tratan de hacerlo. ¿Sabe? Nosotros necesitamos ser como nuestro Padre Celestial. Y aquí va una de las razones o de las maneras que la Biblia nos habla. Primera de Tesalonicenses. ¿Qué nos aconseja la palabra del Señor acerca de la paciencia con nuestro prójimo? ¿Qué nos aconseja la palabra del Señor? ¿Lo tiene? Primera de Tesalonicenses, capítulo 1 y verso 14. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1 y 5:14, perdón. 5:14. Primera de Tesalonicenses 5:14. Dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis
a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles. Mire qué interesante. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Amonestar a los ociosos, a los que no quieren hacer nada. Que alentémonos a los de poco ánimo. Sí quiero, pero no quiero. No sé si voy, no sé si lo hago. Pero mire qué dice, hermanos, que sostengáis a los débiles. ¿Y qué dice de lo demás? Que seáis pacientes para con todos. Qué tremendo, hermano. ¿Alguna vez usted ha visto alguno de estos tres por ahí? ¿No? Ociosos, que no quieren, ¿verdad?, nada. Los de poco ánimo, que quieren pero que no quieren. O los débiles. ¿Cuáles son los débiles? Que solo están viendo los errores de los otros. Ay, no, ya me ofendió. Ay, me hizo sentir mal. Me hizo una mirada. Como dicen por ahí de una caricatura, ojos de huevo tibio. me hizo una mala mirada, me torció los ojos, que tal vez así, ¿verdad? Así mira. Me hizo esto, me hizo lo otro. Y hermanos, los débiles, los que con tantito mire y se enojan. Los que sienten que todo lo que el pastor predicó es por él. Qué afortunados, ¿no? Imagínense un afortunado que me esfuerce por hacer un mensaje solamente para el hermano. A ver qué le pongo aquí. El hermano, imagínense que no llegue ese día. Hoy no hay mensaje, hermano, no vino para el que era el mensaje. Los débiles, los que no tienen fuerza, los que vienen, pero no sé si vaya, ¿verdad? Me siento débil, me siento así. Mire, la Biblia, la palabra del Señor nos dice, Pablo nos insta a que seáis, ¿qué dice? Pacientes con todos, hermano. Que con todos seamos pacientes. ¿Alguna vez usted se ha desesperado con alguno de estos? ¿Alguna vez se ha desesperado con alguien, hermano, que no se pone pilas, ¿qué tiene? ¿Qué hace? ¿Por qué lo hace de esa manera? ¿Por qué no se levanta? ¿Por qué no ya sirve al Señor? ¿Por qué no se integra? ¿Por qué no deja ya de niñerías? Hay algo, ya se enojó, que me siento mal, me hirieron mis sentimientos. Y dice, no, Señor, ¿verdad? ¿Qué hacemos con este hermano? ¿Qué hacemos con esta? Y nos desesperamos. ¿Alguien se ha desesperado alguna vez así? ¿Cierto? Pero mire la palabra, ¿qué es el consejo de Dios? Y si usted alguna vez le ha dicho al Señor, háblame, el Señor le está hablando el día de hoy. Y el Señor le dice, ten paciencia, sé paciente con tu hermano, cualquiera que sea su situación, cual sea la razón por la cual está actuando de esa manera. Mire, hay unos que crecen, hermanos, con una lentitud tremenda. Y uno quiere a veces que crezca, ya, este hermano tiene un gran potencial, me gustaría verlo sirviendo, me gustaría verlo integrado. Y casi cree, sí, hermano, espéreme, ya voy en mi ritmo. Que nosotros seamos pacientes, sin importar lo que el hermano esté reflejando, sea paciente, no se desespere. Ahí va, usted sea paciente para poder apoyarlo, para poder animarlo, para que sostengamos a los débiles. Necesitamos ser pacientes. Y sigue diciendo el 15, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes siempre sed buenos los unos para con los otros y para con todos. Estad siempre gozosos. ¿Había leído eso? Estad siempre gozosos, lo que acabamos de aprender hace poco. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Y termina diciendo, y no apaguéis el espíritu. ¡Qué tremendo! ¿Cómo voy a estar gozoso cuando veo que aquel no arranca? ¿Cómo voy a estar gozoso cuando el hermano no quiere servir? Cuando no quiere venir a la iglesia. Ahí estoy rogándolo, vamos, por favor. Mire, le voy a comprar su capuchino si va a la iglesia. Vamos, por favor. Va a haber una rica comida el día de hoy. Vamos, yo lo invito, no se preocupe.
Y no hay resultado. Y ahí decimos, ¿cómo voy a dar gracias en todo? Pero la clave está antes. La clave para dar gracias en todo y estar siempre gozosos está en ser pacientes. Es más, me atrevo a decir, para que no nos roben la paz. Porque si usted ya tiene esa paz de Dios, ¿cómo hacer para que no le roben la paz? Sea paciente. No se desespere. Es que yo quiero que sirva de esta manera. Es que yo quiero que haga las cosas de esta manera. Es que los hermanos se distraen. Si supiera la lucha que yo tengo con eso. Es que no ponen atención, están en cualquier cosa, están hasta platicando, están haciendo esto, lo otro. Paciencia, hermano, paciencia. Es la clave. Si no, olvídese, nos peleamos todos y cada uno por su lado si no hay paciencia. Por eso hay problemas, por eso hay complicaciones, y la Biblia nos enseña entonces que seamos pacientes. Mire, ¿quiere otro pasaje bíblico por si no quedó muy convencido? ¿Verdad que ya será, pastor, que de verdad? Bueno, le voy a dar otro. Efesios 4. ¿Lo tiene? Efesios capítulo 4. Creo que les voy a quedar debiendo hoy la mitad del sermón, hermanos. ¿Lo tiene? Efesios 4 dice: yo pues, preso en el Señor, dice Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad. ¿Y qué más dice? Mansedumbre, tranquilos. ¿Y qué más dice, hermanos? Soportándonos, ¿con qué? ¿Con qué dice? Soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Soportándonos con paciencia. Hermano, es que ya no lo soporto. Paciencia. Para unos con otros, es que piensa diferente que yo. ¿Alguno ha visto a alguien que piense diferente a usted? Hermanos, todos tenemos una mentalidad diferente. Si alguien piensa igual con usted, tal vez es gemelo. Y ni ahí, ¿verdad? Ni ahí funciona, imagínese usted. Creo que ni los trillizos, ¿verdad, hermana? No, me imagínese. Entonces no hay. Siempre van a haber diferentes maneras de pensar, diferentes maneras de accionar, diferentes maneras de hacer las cosas. Pero la Biblia dice que nos soportemos con paciencia. Soportémonos con paciencia, hermanos, mientras que Cristo viene. Ya cuando Cristo venga va a cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera completamente, pues vamos a ser transformados. Él nos ayuda, el Espíritu Santo nos ayuda a renovar nuestra mentalidad. Pero como que si no queremos ceder tanto, ¿no? Pero sabe que ya en el cielo sí va a ser transformado completamente. Pero mientras llegamos a ese punto, soportémonos con paciencia unos con otros. Es que no lo hace, es que no es así, hermano, es que paciencia, hermano, paciencia. Soportémonos con paciencia, ayudémonos con paciencia, crezcamos con paciencia, amados hermanos. Y lo último, para recibir las promesas de Dios y hacer su voluntad, ¿qué cree que necesitamos? Paciencia. Para recibir las promesas. Abraham tuvo promesas y tuvo que tener paciencia para esperar. Años después, 25 años después, entonces se cumplió la promesa. Paciencia. ¿Quiere que su esposa cambie? ¿Qué pasó? No hay valientes el día de hoy. Me dejaron solo el día de hoy. ¿Quiere que su esposo cambie? Ve, le dije, ve. Ey, así no. Segunda otra vez va a ver. ¿Quiere que su esposa cambie? Eso, ahí sí. Quedamos empatados. Ahí la dejamos, ya no le movamos.
Necesitamos tener la paciencia. Señor, pero mira que paciencia, ya se casó, ya no hay otra opción hasta que la muerte los separe. Paciencia, usted decidió, Señor, la mujer que me diste, ¿no? Que venga el Señor y que le diga, ¿quién te dijo que yo te di tu mujer? Tú la elegiste. O este esposo, mira, Señor, sí, ¿verdad? Estaba emocionada que, uy, Dios, ¿verdad? Que era capaz de hacer cualquier cosa por el príncipe, ¿no? Ahora ahí tiene su príncipe, pues. Aguantes, en otras palabras, ¿verdad? No tan así, ¿verdad? Pero paciencia, hermanos. Hay cosas que son mínimas y por eso, ¿no? Dejó un calcetín tirado. Ay, Señor, mira, ya no aguanto, Señor. Hermanos, paciencia. Ya está. Algunos dicen, ¿cómo es? ¿Te lo llevas o no sé? No lleguemos a extremos, hermanos. Paciencia. Practiquemos la paciencia. Practique la paciencia en su hogar. Practique la paciencia en la familia. Practique la paciencia con sus hijos. Practique la paciencia en el trabajo. Sea paciente. ¿Sabe por qué? Porque es el fruto del Espíritu. Y hermanos, si tenemos al Espíritu Santo, necesitamos ser pacientes. Pacientes para esperar las promesas del Señor. Pacientes para hacer la voluntad de Dios. Porque quizás, ¿verdad?, lo que quiero hacer no es la voluntad de Dios. Y eso está difícil. Es que me emocioné, es que me voy con esta ya y tranquilo. Es que quizás no es donde Dios quiere que vayamos. Señor, yo quiero hacer esto, pero ya, paciencia. Hermanos, necesitamos practicar, ver la paciencia, el fruto del Espíritu Santo para poder recibir esas promesas del Señor. Y también para eso le tengo algunos pasajes bíblicos aquí el día de hoy. Entonces, la palabra del Señor dice vamos a ver, Santiago capítulo 1, verso 2. Y aún habla de las pruebas. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Cuidado, ¿verdad?, con pedir paciencia, ¿no? Hay una prueba que está pasando. Bueno, en esa prueba va a haber su fe. Ahí en esa prueba. No es necesariamente que la prueba vino para que usted tenga fe, sino que, sino que en medio de la prueba, su paciencia va a salir, va a crecer. Ahí se va a ver si tiene paciencia. Hay una prueba, Señor, no hay qué hacer, Señor, mira esto. Hermanos, ahí es donde tenemos que mantenernos firmes delante del Señor. Entonces, la prueba que estamos pasando debe de producir paciencia, nos debe de ayudar a crecer. Mire esta otra que le tengo, Hebreos capítulo 6, verso 12. Hebreos capítulo 6, verso 12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe, ¿y qué más?, y la paciencia heredaron promesas. Por la fe y la paciencia. Hermanos, la fe y la paciencia. A veces estamos a punto de lograr las bendiciones de Dios. Está ahí a punto, hermano, pero cuando nosotros desmayamos, es que ya no tenemos paciencia, es que yo no voy a esperar, esto es ya, ahora, tiene que ser desesperados, ¿verdad? Como los muchachos que tienen 17 años, no, es ¿verdad? O me deja el tren, tengo que hacerlo ahora, y desesperados. ¿Sabe que muchas veces actuamos de esa manera? Las promesas del Señor están ahí. ¿Cuántos creen que el Señor cumple sus promesas? Por eso habla de fe y paciencia. La fe nos ayuda a creer de que Dios va a cumplir su promesa. Y la paciencia nos ayuda a mantenernos. Dios lo va a hacer, Dios lo permitió, ¿verdad? Y lo prometió y Él lo va a cumplir en mi vida.
Otro, Hebreos 10:35. El verso 36 vamos a leer, 10:36 de Hebreos dice, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Es necesaria la paciencia. Qué interesante, ¿no? Y eso, mira hermano, y yo creo que eso está conectado con todo. Porque la paciencia produce paz. Es esperar en Dios. No me está yendo bien, pero el Señor dice que tiene planes de bien y no de mal para mi vida. No me voy a desesperar. Voy a mantenerme firme. Voy a esperar en el Señor. La paciencia, la paciencia. Mire esto, hermanos. Salmos 37:7. Salmos 37:7 dice, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Eso quiere decir, ten paciencia. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Y concluyo con el Salmo 40. ¿Alguna vez ha leído usted el Salmo 40? Salmo 40 dice la palabra del Señor. El verso 1, 41 de Salmo. Pacientemente esperé a Jehová, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Qué interesante, hermano, lo que Dios hace por su vida. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Amados hermanos, la clave es pacientemente esperar en Jehová. Yo quiero invitarlo a que se ponga de pie. ¿En dónde estamos hoy día? ¿En dónde estamos actualmente? ¿Estamos esperando pacientemente en Jehová? Hay esa paciencia para vivir una vida de fe. Una vida donde usted se mantenga firme. Que no esté fluctuando, sí, hoy sí, mañana no. Es que no hay paciencia. Quiere las cosas ya. Nos cerramos. Queremos las cosas ya, hermanos. Que el Señor haga algo ya. Y nos desesperamos. No queremos esperar, no queremos pasar un proceso. Queremos hacer cualquier cosa menos tener paciencia. ¿Alguien quiere orar por paciencia el día de hoy? ¿Alguien quiere orar por que diga, Señor, ministra mi vida, dame paciencia? ¿Hay algún valiente que quiera venir y que oremos juntos el día de hoy? Que le podamos decir, Señor, yo quiero tener esa paciencia en mi vida, Señor. Yo soy impaciente, quiero las cosas ya. Mi fe no está creciendo, Señor. Me desespero. Quiero que las cosas sean como yo quiero. ¿Qué le parece si esta mañana venimos delante del Señor y le decimos, Señor, ayúdame? Ayúdame, Señor. Quizás es mi manera de ser desesperado, de querer las cosas ya. Si pudieran ponerme la canción Esperar en ti de Adrián Romero, se los agradecería ahí atrás. ¿Qué les parece si en este momento le decimos, Señor, ministra mi vida? Ministra mi vida, Señor. A veces es difícil esperar en ti. A veces es difícil esperar las promesas porque miramos, hermanos, y se cierra el asunto. La prueba es tan grande. La prueba, los desafíos que estamos viviendo son tan grandes, hermanos, que no podemos
Pero ¿qué le parece si el día de hoy le decimos: Señor, yo quiero esperar en ti, Señor? Señor, gracias te damos, Señor. De Adrián Romero: esperar en ti difícil es. Padre, este momento, Señor, nos unimos como iglesia, nos unimos con nuestros hermanos, Señor. Señor, en nuestra humanidad muchas veces nos cuesta tener paciencia, Señor. Nos cuesta esperar en ti, Señor. Señor, tú conoces el desafío que cada uno de mis hermanos está viviendo, Señor. Tú conoces la tormenta que está pasando cada uno de mis hermanos. Tú conoces cómo su fe está siendo probada, Señor. Pero te pedimos, Señor, que seas tú multiplicando la paciencia en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Tú conoces las situaciones, tú conoces, Señor, todo lo que estamos pasando. Ayúdanos, danos fuerzas, multiplica esa paciencia, Señor. Padre, a veces miramos oscuro, no miramos, Señor, la luz, Padre, en medio de lo que estamos pasando. Ministra, Señor. Ayúdanos a esperar en ti. Ayúdanos a confiar en ti, Señor amado. Señor, tú conoces la vida de mis hermanos, Señor. Señor, tú conoces los desafíos de la vida. Nos desesperamos y queremos tirar todo por la borda, Señor. Ayúdanos a esperar pacientemente en ti, Señor. Ayúdanos a esperar en tus promesas. Ayúdanos a confiar en tu palabra, a creer. La tormenta, Señor, las pruebas ayudarán para que nuestra fe crezca, para que nuestra paciencia se vea reflejada, Señor. Ministra el corazón, la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Tú conoces sus desafíos, tú conoces, Señor, lo que enfrentan, Padre. Ayúdanos, Señor, a crecer, ayúdanos a cada día a ser diferentes, vivir tu palabra en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, bendecimos la vida de mis hermanos, Señor. Ayúdales, tú conoces sus desafíos. Tú conoces, Señor, los problemas que están enfrentando actualmente, Señor. En el nombre de Jesús bendigo sus vidas, Padre. Multiplica esa paciencia en medio de la tormenta, en medio de la desesperación. En el nombre de Jesús, sé tú ministrando. Ministra paz en los corazones, Señor. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias porque te tenemos a ti, Señor. En medio de las circunstancias, Señor, complicadas que vivimos, te tenemos a ti, Señor. Ayúdanos a practicar, Señor, la virtud de la paciencia. Ayúdanos a ser pacientes en el nombre de Jesús. Bendice la vida de cada hermano. Bendice la vida de cada hermana, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Que la palabra que escuchamos la vivamos. Que cada semana